Muy buenos días. El avance de la pandemia con nuevo récord de contagios diarios en Francia, con más de 50.000, o Estados Unidos con más de 80.000, y especulaciones de que España o Italia podrían verse forzados a un nuevo confinamiento nacional. Lastra las bolsas en la primera sesión de la semana y dirige inevitablemente la mirada de los inversores hacia un sitio muy claro y rotundo: los bancos centrales y las opciones de que vuelvan, como en marzo, a salir al rescate de los mercados financieros. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y es que vuelven a entrar en escena los bancos centrales. El miércoles lo hará el de Canadá y el jueves el Banco Central Europeo y el de Japón, y lo hacen en pleno aumento de expectativas y enorme presión para que vuelvan a añadir más estímulos encima de la mesa para dar soporte a una recuperación de la economía que pierde fuelle ante el avance de la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Ya lo avanzaba hace un par de semanas, por ejemplo, Christine Lagarde en aquella entrevista, recuerden, de Wall Street Journal, en la que decía que estaban preparados para añadir más estímulos, ya sea recortando los tipos o con más quantitative easing en caso de que sea necesario, y aunque en principio parece poco probable que adopte ya una nueva decisión en este sentido este jueves, sí que parece seguro que empezará a preparar al mercado para empezar ya a hacerlo seguramente en la próxima cita del mes de diciembre. Y es que la situación sin duda está yendo a peor cada semana que pasa en la mayoría de países europeos, con nuevos récords de cifras, lo que está forzando a los gobiernos a adoptar nuevas medidas o restricciones cada vez más duras, con el objetivo de tratar de evitar un nuevo confinamiento total que sin duda daría un nuevo golpe muy duro a la economía, pero el peor de los escenarios va pareciendo inevitable según van pasando los días, y con todavía lo peor del invierno en cuanto al frío por venir. Los últimos dos países en endurecer sus medidas han sido Italia, donde ya hay confinamiento parcial y toques de queda para la mayoría de las ciudades más afectadas del país, o España, que ayer anunciaba un nuevo estado de alarma a nivel nacional y otras restricciones que pone el gobierno central de Pedro Sánchez a disposición de las comunidades. Pero con las cifras presionando cada vez más y con la capacidad hospitalaria volviendo a acercarse a su límite, los rumores aumentan ante las posibilidades de que ambos gobiernos, el italiano y el español, se vean forzados a adoptar un nuevo confinamiento total, como en la primera ola del virus, es decir, como en marzo, en una decisión que sería sin duda muy dura desde el punto de vista económico y social, pero seguramente necesaria y forzada por las circunstancias. Una decisión que podría llegar incluso esta misma semana, es lo que avanza hoy la agencia Bloomberg, además en una información que incluye también a Francia, al gobierno de Macron, que ya recientemente aplicaba toque de queda en París y otras grandes ciudades, después de que en el último día, pese a estas medidas de las últimas semanas, haya registrado un nuevo récord de casos diarios por encima de los 50.000. Una dura situación, sin duda, en la que sigue también enfrascado Estados Unidos, marcando dos nuevos récords en los últimos 2 días, en el último por encima de los 80.000 casos, por primera vez desde que estalló la pandemia, y pese a que Donald Trump avanzaba el fin de semana que creía que la pandemia estaba ya girando la esquina, dijo textualmente, para empezar a doblegar la curva. Eso sí, en el plano médico sigue la lucha por desarrollar una vacuna lo antes posible, hoy con dos noticias positivas en este plano. Por un lado, que el candidato a vacuna de la Universidad de Oxford produce una respuesta inmune robusta en las personas mayores, uno de los segmentos poblacionales sin duda más críticos de la pandemia, que tiene pues síntomas más graves, en este caso por parte del virus, del COVID-19. Y por otro lado, AstraZeneca y Johnson & Johnson han anunciado que ya tienen el ok de la FDA norteamericana para retomar de nuevo sus pruebas del candidato a vacuna en Estados Unidos, tras los problemas que habían sufrido ambas compañías, efectos adversos en varios de los pacientes que estaban siendo sometidos a las pruebas. En Estados Unidos, la mirada también parece empezar a dirigirse a una Reserva Federal que celebrará su reunión la siguiente semana, y en vista de que de momento las nuevas ayudas fiscales siguen sin llegar, con la Casa Blanca que empieza a perder la paciencia y acusando en las últimas horas a los demócratas de estancar el acuerdo final, pese a que ha habido avances muy destacados en las negociaciones de la última semana entre Stephen Mnuchin y Nancy Pelosi. Asegura la Casa Blanca que por motivos electorales, pese a todo,
sigue manteniendo optimismo públicamente. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insiste en que cree que es posible cerrar un acuerdo antes de las elecciones del 3 de noviembre, pese a que parece ya casi un absoluto imposible. Y es que falta ya solo una semana para que los ciudadanos decidan en las urnas quién va a ocupar la Casa Blanca los próximos 4 años y qué partido domina la Cámara de Representantes. También hay legislativas. Tal y como pasó en 2016, Donald Trump viene recuperando terreno frente a su rival demócrata. En aquella ocasión fue a Hillary Clinton, ahora es a Joe Biden, pero no ha cerrado tanto el gap como en aquella ocasión. Biden sigue manteniendo, pese a esa remontada, ese intento de remontada, una distancia entre 9 y 10 puntos, según la encuesta a la que mires, a apenas una semana de dichas elecciones. En este contexto, pues estamos viendo cómo el avance de la pandemia y las medidas más duras que aplican los diferentes países está presionando el sentimiento de los mercados. Imperan las ventas en la sesión asiática, con el Nikkei, que ha cerrado con caídas de 0,1, el Topix Index 0,39% abajo, un 0,89 cae el Shanghai Composite, un 0,6 el CSI 300, un 0,40 pierde el Kospi surcoreano y un 0,26 se deja la bolsa de Australia. Además, también en negativo vienen los futuros europeos, en este caso con caídas apuntando a pérdidas de entre el 1 y el 1,5% para los principales indicadores del viejo continente a esta hora. Ante ese posible nuevo confinamiento que asegura Bloomberg podrían adoptar Francia, España o Italia esta misma semana, y con el foco puesto hoy en el plano macroeconómico en los precios al productor de España, el IFO de confianza empresarial en Alemania, el informe mensual del Bundesbank y subasta de deuda en Francia. En el plano político, Reino Unido ha ampliado las negociaciones del Brexit hasta el miércoles ante el optimismo que hay en torno a las negociaciones por el avance que se ha producido en las últimas jornadas. Sin duda muy importante ver hacia dónde van esas negociaciones en la semana ya clave, seguramente crucial, para ver si hay o no acuerdo. Y también hoy a tener en cuenta que Standard & Poor's ha mantenido el rating crediticio de Italia en triple B mayúscula y además, eso sí, ha subido el rating, o la perspectiva, mejor dicho, a estable desde negativo. Y en el plano empresarial, Profit Warning de SAP ha recortado previsión de ganancias y de ventas para todo 2020, el fabricante de software alemán, por el golpe que espera de la pandemia del coronavirus. Dice que está afectando fuertemente a su negocio y a sus ventas y, por tanto, recorta expectativas de ganancias y de ventas para todo el ejercicio. Profit Warning, sin duda importante, a ver cómo reacciona hoy el sector tecnológico. BMW y Alibaba han firmado un memorando de entendimiento para una alianza estratégica en China. Van a cooperar en diferentes áreas como ventas, marketing, ventas online, para tratar de fortalecer su negocio en el mayor mercado mundial. Y también miramos hoy a el gigante de telecomunicaciones español Cellnex. Recordamos la noticia que adelantaba Bloomberg ya al cierre del mercado el pasado viernes. Estaría en negociaciones avanzadas con el grupo hongkonés Hutchison para comprarle su negocio de torres en Europa. La operación, en caso de llevarse a cabo y que rondaría unos 9.000 millones de euros, sería la más grande de la historia de Cellnex y le ofrecería una capacidad de crecimiento inmediata del 40%. Sin duda, mega operación la que estaría preparando Cellnex y que daría un impulso importantísimo, sin duda, a la compañía. Además, tenemos también otros 2 contratos, en este caso para compañías españolas. Por un lado, Naturgy se ha adjudicado el suministro eléctrico de la agencia tributaria e Iberdrola va a operar en Australia un sistema de almacenamiento de energía. En Europa, también otra operación corporativa. Carlyle Group estaría ultimando un acuerdo para comprar Flender a Siemens AG por unos 2.000 millones de euros, según adelanta la agencia Bloomberg. Y al otro lado del Atlántico, pues de momento lo que estamos viendo son los futuros de Wall Street, que también vienen con fuertes caídas de entre 0,8 y 1 punto porcentual ante la presión del virus, con 2 récords consecutivos de Estados Unidos de casos diarios de la pandemia. Y en una jornada en la que esperamos pocas referencias macroeconómicas para arrancar la semana, apenas las ventas de viviendas nuevas, también el índice de negocios manufacturero de la Fed de Dallas y subasta de deuda. El foco está puesto esta semana en el dato de PIB del tercer trimestre, que conoceremos el próximo miércoles y que sin duda va a ser muy importante para ver si efectivamente hay crecimiento, recuperación en V. Se espera un más 31,7% desde el algo más de 30 puntos porcentuales de caída que vimos en el segundo trimestre, y por supuesto también en aluvión de resultados corporativos. Feliz sesión.